hermanos, que desde el mes de enero estamos desarrollando un tema general que es bastante desafiante, porque es como que nosotros como iglesia le estamos diciendo a los que no son cristianos o a nuestros hermanos que tal vez tienen menos tiempo en la fe del Señor, les decimos: imítame porque yo imito a Cristo. Es desafiante. Mírame a mí, haz lo que yo hago. Jesús le dijo a los discípulos: hagan lo que ellos dicen, refiriéndose a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Qué tremendo. Y nosotros de atrevidos estamos diciendo: haz lo que yo hago, imítame, porque yo imito a Cristo. Y entonces ese es el tema del año, pero cada 6 o 7 semanas tenemos un tema específico de una serie que le llamamos, en este caso, la primera serie es, que estamos por terminarla ya la otra semana, Muriendo para Fructificar. Es decir, este tema lo agregamos al tema anual. Entonces tenemos que decir: imítame porque yo imito a Cristo, muriendo para fructificar. Y dentro de la serie Muriendo para Fructificar, hoy nos corresponde el tema: doy prioridad a la salud de mi alma. Doy prioridad a la salud de mi alma. Ese es el tema para hoy, basados en una cita bíblica en Mateo, capítulo 16, verso 24 al 26, la cual les pido que abran. Cuando la encuentren, entonces solo me levantan la cara y me muestran una sonrisa atrás de su mascarilla. Me dicen amén, para que podamos hacer nuestra confesión bíblica así sentaditos y luego nos paramos para leer. Ahora, si usted quiere pararse de una vez para hacer las dos cosas, está bien también, no hay problema. Entonces, Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. Muy bien, ya varios me están sonriendo, así que vamos a hacer nuestra confesión bíblica. Decimos: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor, para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: y somos imitadores de Cristo. Todavía nos estamos acostumbrando a ese último pedacito, ¿verdad? Bueno, pongámonos de pie, pues, hermanos, y vamos a leer los 3 versículos 24, 25 y 26. Si usted no tiene Biblia, me parece que aquí en la pantalla va a aparecer. Si no tiene la Reina Valera en sus manos de 1960, también puede leer en la pantalla, y todos juntos leemos en voz alta este pasaje, que a partir del verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hasta ahí la lectura. Tomen su lugar, amados hermanos. Yo creo que no es ningún secreto para nosotros que el ser humano, por naturaleza, de manera normal, digámoslo así, anhelamos el bienestar material, anhelamos el bienestar económico nuestro y de nuestra familia. De esa cuenta buscamos el mejor trabajo que podamos, o aunque no sea el mejor trabajo, pero que sea el mejor pagado, ¿verdad? Y con esto debemos de tener cuidado, porque algunos buscan el mejor trabajo o el más fácil, que es el mejor pagado, pero que no es lícito. Por ejemplo, el narcotráfico.
por ejemplo, los secuestros y ese tipo de cosas malas que nosotros sabemos que están mal. Pero por naturaleza nosotros nos esforzamos. Por eso los jóvenes, las señoritas, los niños estudian, porque quieren ser alguien en la vida, o porque los padres queremos que sean alguien en la vida y que tengan buenos trabajos bien remunerados, y que ya cuando nosotros seamos viejitos que nos mantengan o que les vaya mejor en la vida, mejor que a nosotros. Esa es la intención, y es algo muy aceptable. No es malo eso. ¿Saben que sí hay algo malo? Y es cuando invertimos el orden de las prioridades y lo material, lo económico, lo físico se convierte en nuestra prioridad, y descuidamos el estado de nuestra alma, descuidamos nuestra vida espiritual. Por eso esta mañana decimos: imítame, porque yo imito a Cristo, muriendo para fructificar. Pero una de las aristas de ese morir para fructificar, debemos considerar que es dar prioridad a la salud de nuestra alma. Es decir, alimentarnos espiritualmente. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí? Porque hemos alabado al Señor, hemos adorado, algunos han experimentado seguramente la presencia del Señor, y por razones de tiempo no pregunté si había algún testimonio. A lo mejor alguien experimentó un milagro, una sanidad, una bendición especial en su vida. Pero ahora queremos escuchar la voz de Dios, queremos escuchar la palabra de Dios, queremos ser adoctrinados en su palabra, o endoctrinados, creo que es la expresión correcta. Entonces, en este pasaje que hemos leído, vamos a encontrar algunas cosas que, por decirlo de paso, hermanos, este es uno de los pasajes quizá más desafiantes de toda la Escritura, porque de verdad nos confronta con nuestra dura realidad. Porque ya les decía yo la otra vez, que a veces somos creyentes, pero creyentes incrédulos. A veces somos creyentes, pero creyentes, y voy a decir esta expresión, perdonen ustedes, creyentes flojos, creyentes a medias, creyentes inconstantes. Por eso resaltaba yo la fidelidad de esta mujer, de hermana Hilda, y su familia durante, yo calculo que un año y fracción. Ella no deja venir a los cultos. Un día que no vino, un jueves, ¿verdad? Nosotros con mi esposa estábamos súper extrañados. ¿Qué le pasaría? ¿Qué? Asustados, ¿verdad? Porque todos los cultos venían y ese no vino. Le íbamos a dar un diploma hoy por no faltar ningún culto, porque como faltó ese ya no se lo dimos. Y resulta que esa vez salió muy tarde de su trabajo, me parece, o algo así, por eso no estuvo. Pero esa constancia, hermanos, a veces nos falta a nosotros por cositas sencillas, por cosas que no deberían detenernos. Ya no digamos el hecho de que en nuestra casa nosotros nos autoedifiquemos leyendo la Biblia, haciendo oraciones, alabando al Señor. Nosotros lo que hacemos aquí, reproducirlo allá a nivel individual, a nivel familiar, y eso es lo que nos debe tener en el sentido de alimentar nuestra alma, de fortalecer la salud de nuestra alma, que es lo que necesita un buen cristiano. Entonces, en este pasaje vamos a ver lo primero. Lo primero es asuntos por resolver para tener salud en el alma. ¿Qué asuntos debemos resolver para tener salud en el alma? Y con el permiso de ustedes, voy a hacer algo que no hacemos normalmente los predicadores, que empezamos por lo último. Hoy voy a empezar por el último versículo que leímos, el 26, y luego vamos a volver allá al 24. El 26 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? De manera que considero yo que antes de poder comprender el cómo, debemos comprender el por qué es necesario dar prioridad a la salud de nuestras almas. Antes de entender cómo debo hacer para darle salud a mi alma, debo entender por qué debo preocuparme o darle prioridad a la salud de mi alma. Aunque eso, dirán ustedes, eso sobra, eso es obvio, hermano. Y de verdad, vamos a ver que es obvio, porque el
escritor sagrado nos concientiza aquí a través de algunas preguntas que nos confrontan con esa realidad. Hay dos preguntas que son conocidas como preguntas retóricas. Alguien de ustedes debe saber ya que es una pregunta retórica, pero no les voy a poner en tal predicamento. Solo quiero recordarles que una pregunta retórica es una pregunta que no espera respuesta alguna, porque la respuesta está incluida en el mismo cuestionamiento. Es una respuesta obvia, una respuesta que se da por sí sola. Entonces, acá en el verso 26 hay dos interrogantes. La primera, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cuál es la respuesta obvia? Naranjas agrias, decía un hermano. No le aprovechará de nada si gana todo el mundo, pero pierde su alma. Digamos que usted se vuelve millonario o millonaria, pero pierde su salvación, o no gana su salvación, mejor dicho. ¿A dónde va a ir con sus millones? A un lugar muy caluroso, y no hay piscinas ahí, no hay playas ahí, en ese lugar tan caluroso, a sufrir. Eso es lo que da a entender la palabra. Si nosotros nos preocupamos más por lo material que por lo espiritual, por llenarnos los bolsillos de dinero, por hacer grandes cosas en lo material, por ganar fama, por ganar un montón de cosas que solo sirven para este presente mundo, y no nos preocupamos por alimentar, por fortalecer nuestra alma, no nos va a aprovechar de nada. Lo cual no significa que usted no pueda ser millonario o millonaria, pero que encuentre el balance adecuado y que su prioridad sea darle alimento a su alma. La otra pregunta es, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma, aquí yo les he dicho a ustedes que nosotros somos seres tripartitos. ¿Cuáles son esas tres partes de nuestro ser? Exacto. Lo dijeron en diferentes órdenes, pero es el orden de los factores no altera el producto, dice, ¿verdad? Entonces es el espíritu, alma y cuerpo, ciertamente, pero en la Biblia muchas veces se denomina como alma a la vida en general del ser humano, es decir, a nuestra existencia, a nuestro ser entero. Esa es la connotación que tiene aquí. Entonces, hermanos, si nosotros perdemos esta vida que Dios nos ha dado, si perdemos la oportunidad de ir allá con Él en la eternidad, por muchos millones que tengamos, por mucho que seamos dueños de un banco, el banco más grande de Guatemala o de Centroamérica, eso no nos va a alcanzar para decir, Señor, mira, yo ya no me estaba tan ocupado en mis negocios que no me dio tiempo ir a la iglesia y nunca pude hacer mi decisión. Pero yo sí creo en ti, Señor, ¿me recibes este dinero para poder entrar al cielo? ¿Qué le va a decir el Señor? Pues no sé si le va a decir algo, si le va a contestar siquiera, pero si le contesta dirá, vete con tus millones con el diablo. Vete al diablo, le va a decir. Vete al diablo con tus millones. No podrá hacer nada. Estas son las preguntas retóricas. Yo no tengo que explicarles a ustedes cuál es la respuesta. Y aunque yo esperaba que en coro me respondieran cuando les pregunté cuál es la respuesta obvia, nadie respondió, pero estoy seguro que todos la sabían. Entonces concluimos que nosotros no podemos hacer nada en lo absoluto, hablando en términos materiales, físicos o económicos, por nuestra alma. No podemos hacer nada y necesitamos urgentemente, prioritariamente, que nuestra alma sea alimentada desde la perspectiva espiritual, de una manera vívida, de una manera experimental, que nosotros podamos estarnos llenando de la palabra del Señor.
Que nosotros podamos estar siendo llenos del Espíritu de Dios, que nosotros podamos estar siendo controlados por el Espíritu del Señor y vivir la vida que a Dios le agrada, vivir para honrar al Señor, vivir para servir al Señor. Ya les leí aquí Juan 12:26, el que me sirve, mi Padre le honrará. Hermanos, ¿cuántos quieren que Dios les honre? Sirvan. ¿Cuántos quieren servir? Ya bajaron los amén. Bueno, esos que todavía dijeron amén, ¿qué tienen que hacer? Alimentar su alma para servirle bien. ¿Cuántos quieren alimentar su alma? Ya son otro poquito menos. Pero así es la vida. Y como decía el hermano Pastor Cruz, así los queremos. Hermanos, necesitamos nosotros estar alimentándonos espiritualmente. Necesitamos estar preparados para el reto que el Señor nos presenta aquí. Ahora sí volvemos al verso 24. Aclarado aquello, miren lo que dice el 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, voy a detenerlo. Pónganse de pie los que quieren ir en pos de Jesús. Pónganse en pie los que quieren ir en pos de Jesús, dije yo. Está bien, amada, entiendo, no se preocupe. Gloria a Dios. No va a pasar lo de Pepito, ¿verdad? Dice la maestra: pónganse de pie, niños, y Pepito no se paraba. Pepito, que dije, pónganse de pie. No quiero decir Pepito. Ya ven cómo es la fama que tiene Pepito. Al fin, hasta que lo amenazó, se paró Pepito. Pero por dentro estoy sentado. Por dentro estoy sentado. Siéntense, hermanos, ya terminó el castigo. Todo aquel que quiere seguir al Señor, aquí está la condición, aquí están las características de la verdadera salud de su alma. Si alguno quiere venir en pos de mí, solo esto tiene que hacer: niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sí, fácil. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces se asume que el que toma una decisión de seguir así, fiel y decididamente al Señor Jesucristo, ya entendió que tiene que alimentar su alma. Y entonces viene la decisión, ¿verdad? Viene la decisión si verdaderamente considera que es un discípulo, porque déjenme decirles, hermanos, que no es lo mismo ser creyente que discípulo. El creyente es el que recibió la salvación por fe. ¿Y la salvación cuánto le costó? Gratis. Pero si quiere ser discípulo, tiene que pagar un precio. Los hermanos ministros de alabanza estaban aquí, no sé de qué hora vinieron. Yo vine como a las 8:10, tal vez, con mi esposa. Ellos ya estaban aquí, el hermano Álvaro ya estaba predicándoles a los hermanos. Yo me perdí la parte inicial. Eso es un sacrificio, eso es sacrificio, porque ellos seguramente se levantaron muy temprano. Hay quienes después de que nosotros nos vamos se quedan cerrando el templo. Nosotros nos despedimos, nos vamos tranquilos, pero hay quienes se encargan de que quede asegurado aquí. Hay otros que están orando continuamente por la iglesia, por el pastor, por los ministerios. Eso requiere sacrificio, eso no es fácil, hermanos, pero tenemos que tener la determinación, la decisión, estar dispuestos a seguir sus pasos. Entonces, aquí vienen las características que él pide. La autonegación, dice: niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir niéguese a sí mismo, hermanos? Porque nosotros podríamos confundirnos con esas expresiones. Es importante en el sentido de no vivir para mí mismo, sino vivir para el Señor. Eso es la autonegación. El negarme a mí mismo significa que yo no vivo para mí mismo, sino vivo para el Señor.
Cuando yo estuve recibiendo mis discipulados en mis primeros años de cristiano, recuerdo que una figura que recurrentemente nos ilustraban los maestros era que nosotros aquí dentro tenemos un trono en el centro de nuestro ser. Un trono, imagínense el trono de un rey. Y alrededor hay varias sillas más pequeñas, o varios lugares o posiciones alrededor de ese trono. Y entonces, la clave está en quién está sentado en ese trono. Muchas veces los creyentes sientan en ese trono a su propio ego. Ellos mismos están ahí en el trono, y en los otros lugares está la familia, está la iglesia, a lo mejor está el trabajo, quizás el deporte, quizás... Y en uno de esos tienen a Jesús. ¡Ah, qué bueno! ¿Ya tomó en cuenta a Jesús? Pero lo tiene ahí dando vueltas alrededor de usted. Si usted quiere, le da énfasis a la familia; si quiere, le da énfasis a Jesús; si quiere, le da énfasis al deporte, o le da énfasis al trabajo. ¿Cuál es su prioridad? Pero el discípulo, el verdadero cristiano, el que está determinado a seguir a Jesús y autonegarse, ese se quita del trono y se sienta en una de esas sillas y le pide a Jesús que se siente en el trono. Entonces, y ahora todo gira alrededor de Jesús, el Rey. Señor, ¿puedo ir a jugar hoy? Si el Señor le dice que sí, puede ir a jugar. Señor, ¿puedo llevar a mi familia al zoológico? Si el Señor le dice que sí, la lleva. No, porque los monos están ahorita con fiebre aviar. No, esa no es para los monos. Pero si el Señor le dice que no, entonces no. Si el Señor le dice que sí, sí. Señor, ¿tomo este trabajo o no? Señor, esto o lo otro. Y todo gira alrededor de Jesús. Y ese es el verdadero discipulado, la autonegación. No soy yo el que estoy en el trono, no soy yo el que gobierna mi vida, es Jesús el que la gobierna. Qué lindo, ¿verdad, hermano? No es fácil, pero es maravilloso. Y luego está la toma de la cruz. Como si no fuera suficiente autonegarnos, hay que tomar la cruz. ¿Qué cruz, hermano? Yo he bromeado con ustedes que tomé mi cruz por mi esposa, que es de apellido Cruz, pero eso es broma, no es en serio. ¿Qué significa realmente tomar la cruz? Es hacerse responsable de sí mismo, de sus actos y hechos, junto con sus consecuencias. Como ya Jesús está en el trono, entonces ahora yo tengo que ser cuentadante. Cuentadante no es otra cosa que rendir cuentas a alguien, hermanos. Y entonces yo tengo que rendirle cuentas a Jesús cada vez por lo que hago, pedirle permiso para hacer las cosas y luego rendirle cuentas de lo que estoy haciendo. Y entonces ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que antes hacíamos muchas cosas mal, que antes las hacíamos porque nosotros estábamos en el trono y no nos importaba si salían bien, salían mal. Y las consecuencias de todas maneras las llevábamos nosotros, pero ahora es diferente. Ahora es una relación con el Señor como Rey, que es Él, y yo un súbdito suyo. Entonces yo voy a terminar haciendo su perfecta voluntad, pero me voy a hacer responsable de todos mis actos, porque algo maravilloso que hay en el Señor es que Él no obliga a nadie. Dígame si alguno anoche soñó o vio una visión en la noche en donde Jesús le estaba diciendo: si no vas al culto mañana, te infecto con el COVID. ¿Alguno tuvo esa revelación? No, ¿verdad? ¿O alguno el Señor lo amenazó para que viniera o lo forzó? No. Yo creo que ni sus papás ya, algunos ya no los obligan, ¿verdad? Es voluntario, hermanos. Nosotros nos hacemos responsables de todo ello. Eso es tomar la cruz. No es literalmente, hermanos, como algunos han llegado a pensar, que nosotros tenemos que llevar una vida de sacrificios. En la iglesia tradicional se llegó a ese extremo, y los que se dedicaban a la vida religiosa, la vida pía, por vocación, eran internados en un monasterio, por ejemplo, y ellos hacían ciertos votos.
Por ejemplo, hacían un voto de castidad. ¿Qué significa eso? Que no podía tener mujer o no podía tener marido. Así. Esa es la castidad. Hacían un voto de pobreza. No podía tener mucho dinero, no podía tener muchas posesiones. Dios no nos pide ese tipo de cruz. Dios nos pide que seamos responsables por nosotros mismos delante de Él y que hagamos su voluntad. Entonces nosotros debemos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Aquí en Mateo solo dice tome su cruz, pero cuando nosotros vemos al doctor Lucas, el doctor Lucas dice en el capítulo 9, verso 23, tome su cruz cada día. ¿Qué les parece, hermano? Porque algunos toman su cruz el domingo nada más y después la dejan ahí guardada toda la semana. O la toman el día que hay ayuno. Bueno, va a tomar mi cruz, usted va a ayunar. Solo desayuno, ofrezco mi ayuno y lo entrego a la hora del almuerzo. Y esa es su gran crucita. Y se terminó y la dejan guardada otra vez. Hermanos, nuestra cruz debe ser tomada por nosotros cada día. Es decir, que no hay descanso. Hermano, pero voy a ir a la playa, ¿puedo dejar la cruz en la casa? Es que Semana Santa, usted entiende, hay calor, mire. Y allá pues hay chicas bien bonitas. ¿Puedo dejar mi cruz? Una semanita nada más. Oh, mire hermano, hay unos muchachos bien musculosos allá. ¿Y qué tienen los músculos? Sí, pero es que son guapos los muchachos. ¿Puedo dejar mi cruz una semana? No. Tome su cruz cada día. Eso es lo que dice la palabra. Eso hace aquel que busca verdaderamente lo espiritual, que quiere alimentar su alma. Ahora el que, como decía Mano Álvaro, el que está por religión nada más, no le importa eso. Eso, toma la cruz, no cuenta para él. Vive como quiere, porque sigue estando en el trono, en vez de que Jesús esté ahí. Y entonces viene la acción. Después de autonegarnos y tomar la cruz, viene la acción. Es decir, que con la autonegación y asumiendo la responsabilidad, entonces ya nos convertimos en verdaderos seguidores de Cristo. Los seguidores que Él espera, los discípulos que Él espera. Pues entonces ahí ya estamos comenzando a pagar el precio del discipulado. Por esa causa entonces nosotros, hermanos amados, tenemos que responder aquí hoy. ¿Quiero ser verdadero seguidor de Jesús? Y tampoco lo voy a poner en el aprieto de que me responda a mí. Respóndaselo usted mismo, ahí en su corazón, en su interior. Diga, sí, de verdad que no he estado siendo un discípulo de Jesús. Le he estado siguiendo, pero a medias, cuando se puede, cuando no. Cuando está alegre la procesión, a ver la procesión. Ahora con eso que... ¿verdad? No puedo pasar que la procesión me tapa, entonces me voy a bajar y voy un rato a ver la procesión, después me voy, ¿verdad? No, hermano. Necesitamos tomar una determinación y respondamos si realmente queremos vivir de esa forma, porque solo así estaremos alimentando nuestra alma y podremos decir a otros, imítame porque yo imito a Cristo y he muerto para fructificar. He dejado todo lo que tenía valor para mí para poder dar fruto. Y entonces vamos a la tercera parte de nuestro mensaje en el versículo 25. El verdadero sacrificio que otorga salud al alma. Mire lo que dice. Porque todo, 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué harían ustedes si hay un terremoto ahorita? Dígame, honestamente, ¿qué harían? ¿Se vienen al altar a rodearse a orar? ¿Qué harían? ¿Por qué? Porque quieren salvar su vida, ¿verdad? Seguramente yo iría atrás de ustedes también, no se preocupen. Porque esa es la naturaleza humana, ese es digámoslo, si lo puedo decir así, instinto humano. El sálvese quien pueda, ¿verdad? Y saldríamos a lo mejor corriendo.
o un incendio, cualquier cosa, uno busca alejarse del peligro instintivamente. Pero lo que dice este versículo es lo contrario. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El ejemplo resulta chusco, el que acabo de poner, en relación a lo que dice el versículo. Porque esto es algo humano, algo natural, que te vas a salir corriendo. Las papás que tienen hijos pequeños probablemente los agarren y salgan corriendo también con ellos. Y es algo de aplaudir, y hasta como héroe se le puede calificar. Pero cuando se trata de la vida espiritual, de eso está hablando el Señor aquí. A veces nosotros queremos valorar nuestra propia vida, y lo que estamos pensando es que nosotros necesitamos disfrutar la vida, que nosotros estamos demasiado jóvenes, dicen algunos, para irme a encerrar en una iglesia. Antes decía la gente que la iglesia, tal vez la iglesia en general, no la iglesia evangélica solamente, sino la iglesia en general, era para las mujeres, para los niños y para los pobres. Así. Entonces yo, cuando era niño, nunca fui mujer, pero era niño, y fui pobre, y soy pobre, pues, en un sentido, aunque en otro soy rico. Pero yo miraba a mis amiguitos de la escuela jugando. Yo iba con mi mamadita, con mi morralito para el templo. Bueno, el morralito de mi mamá, donde iba su himnario de vida cristiana y su Biblia. Iban para el culto de Dios, jugando chivo al bote, jugando tenta, jugando pelota y todas esas cosas. Y en mi pensamiento yo decía, dichosos aquellos. Pero el tiempo me demostró que el dichosote era yo, que yo estaba siendo enseñado en el camino del Señor. Yo estaba haciendo, aunque un poquito a la fuerza. Y también ya les he contado que los domingos con mi abuelita de 89 años, yo iba a la iglesia, pero mi motivación era que al regreso pasábamos al mercado central, tomamos un vasón de arroz con leche y un panón de que costaban 5 centavos, pero eran de los que cuestan 5 quetzales hoy. Y hermanos amados, eso me salvó la vida a mí, porque yo recibí la semilla del Evangelio como debe ser. Es necesario perder la vida. El sacrificio que se espera es que, debido a las características de la salud espiritual, la persona realmente esté dispuesta a perder su vida en el sentido de desgastarla por el Evangelio. Eso, hermano, desgastar su vida por el Evangelio, que ya lo dijimos en el primer mensaje. No se trata de morir literalmente, no. Se trata de hacer una inversión espiritual hacia la eternidad. Eso es lo que nosotros hacemos. Cada vez que nos preparamos, cada vez que nos equipamos, cada vez que nos alimentamos espiritualmente, cada vez que servimos al Señor, cada vez que diezmamos, ofrendamos, cada vez que servimos en un ministerio, cada vez que estamos en el culto, estamos haciendo una auténtica inversión en lo espiritual, una inversión para la vida eterna, hermanos, y eso es lo que va a tener mayores ganancias, porque la ganancia es para vida eterna. Entonces, quien desgasta su vida en Cristo, dice aquí este versículo, que encontrará la verdadera vida, la vida en Cristo y la vida eterna por la fe en Jesucristo. Así entonces, darle prioridad a la vida espiritual sobre lo material es lo que enfoca este pasaje, y en especial este versículo, que nosotros necesitamos, probablemente algunos hoy, cambiar nuestras prioridades. ¿Por qué no estuvo usted el domingo en la iglesia? Pues porque me fui al campo, por decir algo. Otro porque me tocó trabajar. Bueno, algunos están aquí que tal vez les toca trabajar los domingos.
Pero yo voy a decir esto con mucho respeto para algunos de ustedes, hermanos. Si yo trabajo en una empresa y me dicen que tengo que ir a trabajar el domingo, pues ¿qué me queda, verdad? Pero si yo trabajo por mi cuenta y yo me voy a trabajar el domingo, en vez de venir a la iglesia, eso es lo que no está bien. Con todo amor les digo, si a alguno de ustedes le toca esto, trate de evaluar bien eso y trate de cambiar las prioridades. Y incluso he sabido yo, a lo largo de 30 años de ministerio, imagínense ustedes todo lo que uno oye y ve, que hay padres con sus niños que como había una piñata el día domingo en la mañana, fueron a la piñata en vez de venir a la iglesia. ¿Qué le está enseñando a sus hijos? ¿Qué prioridad está mostrando a sus hijos ahí? La hermana Gloria, que yo sepa, desde que Zairita era chiquita, le daba prioridad a las cosas de Dios y no la llevaba a piñata los domingos de la mañana. Y ahorita todavía la tiene que agarrar la mano para que no se le escape, mire. Pero es que eso es lo que necesitamos hacer, hermano, darle prioridad, y sé que muchos de ustedes lo han hecho también y los felicito. Pero si acaso usted ha fallado en ese sentido, hermano, está a tiempo de tomar decisiones. Y entonces no debemos buscar salvar la vida. La idea es que tener la vida para nosotros, para el disfrute personal. No significa que usted nunca tome vacaciones, que nunca vaya a la playa, que nunca vaya a echar una su chamusquita. Yo mismo les anuncié aquí que allá en Zumpango, después del culto el domingo 26, en la tardecita dice que va a haber chamusca. Y le dije, vaya preparado con sus tenis, hermano, su short, su pantaloneta, su uniforme del Barça. No, perdón, cualquiera que tenga. Y váyase preparado por si hay chamusca. Pero esas son las excepciones, hermano, no es la regla, no es lo que usted debe hacer generalmente. Porque yo sí, antes los domingos de la mañana me iba al estadio. Yo, si venía Shell a jugar aquí, yo quería ir al estadio, que iglesia ni que nada. Y en una ocasión, que mi hermano vino de Huehue aquí, que mi hermano le va a los Cremas. No todo es perfecto, ¿va? Él le va a los Cremas, yo le voy a los Chivos. Pero esa ocasión, un miércoles en la noche creo que fue, yo ya asistí a la iglesia Berea en la zona 8. Y vino un equipo de otro país, era un partido internacional con los Cremas, en el estadio que en ese tiempo era Mateo Flores. Y como mi hermano vino, la decisión que tomamos, en vez de llevarlo yo al culto a mi iglesia, nos fuimos al estadio. ¿Y cómo nos corrigió el Señor? Que al salir del estadio, aquí en la zona 5, no encontramos bus para irnos a donde nos estábamos hospedando en la zona 7, en Ciudad de Plata, allá por donde está el parque Eric Barrondo, hermano, por ahí. Nos tocó volar pie, desde el Mateo Flores hasta allá. Salimos como a las 10:30, 11 de la noche de ahí del estadio y fuimos llegando a la 1 de la mañana. Pues mi hermano siempre le ha gustado caminar y a mí en ese tiempo también me gustaba caminar, entonces no había mucho problema por eso. El problema es que íbamos asustados que nos podían asaltar. Y pasamos todo eso de la Bolívar, el Trébol, donde se van los buses, porque íbamos viendo si no pasaba un bus. Entonces nos fuimos por toda la ruta de los buses. Creo que hasta caminamos de más, pero para mí ese fue el castigo de Dios, o la llamada de atención para que nosotros siempre nos enfocáramos en la vida espiritual. Mis amados hermanos, ya termino. Si nos proponemos, si nuestra máxima es imítame porque yo imito a Cristo, muriendo para fructificar, nosotros deberíamos dar prioridad a la salud de nuestra alma. Si usted no ha estado haciendo eso, le hago un atento llamado para que lo haga a partir de hoy. De verdad, con todo mi amor se lo pido. Tome en serio esto.
tómeselo en serio y cambie sus prioridades. Pero si usted está bien, entonces siga en eso, siga en ello. No desmaye, porque a veces el mundo, sus tentaciones, el enemigo, sus trampas, a veces nos hacen tambalear. Mantengámonos firmes. A veces los problemas, a veces las adversidades nos hacen tambalear. Pero si usted le está dando prioridad a su alma, a su vida espiritual, hermano, le aseguro que eso es lo que vale la pena. Finalmente, todo eso tiene que ver con nuestra salvación y tiene que ver con la vida eterna. Finalmente, nosotros somos inversores del reino de los cielos, inversores de la vida eterna. ¿Quieren ponerse de pie y vamos a orar? Yeah. Tú me haces libre, Dios. Y ya no soy esclavo más. Tú me haces libre.